tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Y ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto, por eso en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. He invitado a que me acompañe en cabina a Maru Jasso de Hernández para que me apoye en la lectura de la Sagrada Escritura. Buenos días, Maru. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos ustedes. Si quieres darnos los teléfonos. 3367, 3663 y 3367, 3664. Muy bien, pues el día de hoy vamos a, igual que todos los jueves y viernes, hemos reservado para hablar de los matrimonios en esta temporada catequética y concretamente el día de hoy he querido tocar un tema sobre ese apostolado que se realiza en el hogar. Desde luego que hay llamados y esa vocación que Dios pone en nuestros corazones, sello con que el Señor a través de la vocación nos llama para su servicio, es diferente en cada persona. Cada persona tiene una forma de servicio. Sin embargo, todos los padres y todos los esposos estamos llamados a ser estos sacerdotes en la iglesia doméstica, que es la familia, y los primeros anunciadores de la palabra de Dios. También dice la Escritura, no se enciende una vela para ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en alto, para que aluce a los de casa y a los de fuera de casa. O sea, hacer candil en la casa y luego hacia los de fuera de casa. Pero es inevitable que desde el día de nuestro bautismo fuimos ungidos como sacerdotes, reyes y profetas. Estamos pues llamados a anunciar la palabra de Dios en los ambientes donde nos movemos, en esa vida activa que lleva el seglar. Y sobre esto quiero que meditemos hoy un poco. Vamos tomando a San Lucas en el capítulo 15, versos 11 y siguientes. Añadió también, un hombre tenía 2 hijos, de los cuales el más mozo dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre repartió entre los 2 la hacienda. No se pasaron muchos días que aquel hijo más mozo, recogidas todas sus cosas, se marchó a un país muy remoto, y allí malbarató todo su caudal, viviendo disolutamente. Después que lo gastó todo, sobrevino una grande hambre en aquel país, y comenzó a padecer necesidad. De resultas, púsose a servir a un morador de aquella tierra, el cual le envió a su granja a guardar cerdos. Allí deseaba con ansia henchir su vientre de las algarrobas y mondaduras que comían los cerdos, y nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¡ay! ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo estoy aquí pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre mío, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde luego que cuando revisamos la parábola del hijo pródigo, pues esto da para mucho.
Y podemos revisar muchos aspectos, desde la actitud del padre, la actitud del hijo menor, la actitud del hijo mayor, lo que está significando la gracia de la conversión, la contrición que tuvo el hijo pródigo y tantas cosas más. Pero ahora quiero referirme a esta parte donde dice él: trátame como a uno de tus siervos. Estas palabras indican que ya había entendido la lección, que estaba dispuesto a trabajar. Trátame como a uno de tus siervos. Estaba dispuesto a trabajar, estaba dispuesto a reivindicarse, trabajando ahora junto a su padre y su hermano. Qué diferente actitud de la que exhibió cuando se fue. Sin duda que, aunque el padre no requería de esto para perdonarlo, de cualquier forma, esta actitud del hijo pródigo sí merecía el perdón. Todos en la vida somos hijos pródigos, razón por la que bien nos vendría a repetir la actitud del hijo pródigo y ponernos a trabajar junto con nuestro Padre del Cielo en la extensión de su reino. Por ejemplo, la Biblia nos da un testimonio y un ejemplo de un matrimonio que puede ser el modelo de todos nosotros en este trabajo de la extensión del reino de Dios. Este matrimonio estaba compuesto por Aquila y Priscila. Vamos escuchando lo que nos dice la Sagrada Escritura en Hechos 18:1 y siguientes. Después de esto, Pablo, marchándose de Atenas, pasó a Corinto, y encontrando allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que poco antes había llegado de Italia con su mujer Priscila, porque el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos, se juntó con ellos. Y como era del mismo oficio, se hospedó en su casa y trabajaba en su compañía. El oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquila y Priscila es un matrimonio judío que ya oímos que por el decreto de Claudio, que era el emperador de Roma, tuvieron que salir expulsados, porque todos los judíos, de acuerdo a este decreto, tenían que salir de Roma. Pablo los encontró y aunque San Pablo era cristiano, se puso a trabajar con ellos, porque eran del mismo oficio. Y San Pablo trabajó y vivió con ellos, y aprovechó esto para hacerles llegar el mensaje de la buena nueva. Pero miren qué importante, se los hizo llegar no con muchas palabras, sino con su testimonio de vida. Esta es la forma como todos los laicos estamos llamados a hacer crecer el reino de Dios, dando testimonio mientras trabajamos en nuestra actividad ordinaria y dentro de nuestros propios hogares. Con el testimonio de vida enseñamos más a los hijos y al cónyuge que con las muchas palabras que podamos expresar. Es más, palabra que no va precedida del testimonio es palabra hueca. Hijo, no tomes, ve cómprame unas cervezas. Hijo, no fumes, pásame mis cigarros. Hijo, no mientas, diles que no estoy. Todo esto lo que hace es que el hijo entienda que es bonito hablar de la ley, mas no cumplirla. Entonces hay que hacer como Aquila y Priscila y como San Pablo, que ellos eran arrebatados en el testimonio de San Pablo. Pues nosotros allí en medio de nuestros compañeros de trabajo, los que muchos de ellos sin duda no les interesa oírnos hablar de Dios, tenemos que dejar caer esta palabra, pero acompañándola del testimonio, y a veces ni dejarla caer,
sino sembrar la curiosidad con nuestra actitud cristiana de vida. Así fueron convertidos, pues, como oímos, Aquila y Priscila por San Pablo. Y lo grandioso de su conversión es que en cuanto ellos se convierten, se ponen a trabajar, o sea, la semilla cayó en buena tierra. Vamos leyendo lo que dice la Sagrada Escritura en Hechos 18:24 y siguientes. En este tiempo vino a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente y muy versado en las Escrituras. Estaba éste instruido en el camino del Señor y predicaba con fervoroso espíritu y enseñaba exactamente todo lo perteneciente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, comenzó a predicar con toda libertad en la sinagoga, y habiéndolo oído Priscila y Aquila, se lo llevaron consigo e instruyéronle más a fondo en la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como se ve, Apolo era un gran predicador, pero al oírlo Aquila y Priscila, vieron que tenía buena voluntad, pero que requería conocer más acerca de Jesús y de su iglesia. Y le enseñaron ellos lo que le faltaba. Miren, aquí está cómo Aquila y Priscila, que se habían convertido por la palabra y testimonio de San Pablo, ya sentían la necesidad de transmitir y enseñar lo que ellos sabían. Hay de nosotros, si hemos recibido la semilla de la palabra de Dios y nos quedamos con ella, no es solo para nosotros. Dice la Escritura que el que está en la atalaya, si por indolencia no da la voz de alerta de que viene el enemigo, dice, todos los que sean pasados a espada por culpa de este que no dio el aviso, se le van a cargar en su cuenta. La atalaya era aquella torre que ponían los judíos en sus campos por dos razones. Una, para avisar cuando se arrimaba el enemigo, que llegaba furtivo, queriéndolos agarrar desprevenidos, o también para ver cuando las zorras hacían sus madrigueras, ver dónde estaban cavando. Entonces, el que está en la atalaya, el que ha recibido la palabra de Dios y no advierte al que no la conoce del peligro cuando está actuando, y éste se da cuenta que lo puede prevenir y no lo hace, le va a ser cargado en su cuenta. Entendieron bien esto Aquila y Priscila, y ellos sí cumplían llevando esa semilla que habían recibido, en este caso a Apolo. Estamos revisando ahorita un matrimonio que la Biblia nos propone como modelo, que es el de Aquila y Priscila, que siendo judíos convertidos por el testimonio y la palabra de San Pablo, ellos en cuanto se llenan del Señor, se ponen a comunicarlo a los demás, incluido un gran predicador del que nos hace mención varias veces la Escritura, que es el caso de Apolo. Pues bien, cuando pudieron volver Aquila y Priscila a su casa de Roma, una vez que pasaron los problemas que les habían hecho abandonar la ciudad y la gran mansión que ellos tenían, ya que no hay que olvidar que ellos eran empresarios, tenían una fábrica de tiendas, ya lo vimos, donde se concretó el mismo San Pablo. Pues bien, ya reinstalados en su casa de Roma, miren lo que hicieron, establecieron en su casa una iglesia. Porque cuando San Pablo escribe su carta a los romanos, en Romanos 16:3, van a ver cómo manda un saludo muy especial para ellos. Saludad de mi parte a Prisca y Aquila, que trabajaron conmigo en servicio de Jesucristo, y los cuales por
por salvar mi vida, expusieron sus cabezas, por lo que no solamente yo me reconozco agradecido, sino también las iglesias todas de los gentiles. Y saludad con ellos a la iglesia de su casa. Saludad a mi querido Epéteno, primicia o primer fruto de Cristo en Asia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, ya no solo eran colaboradores de San Pablo, sino que dirigían una iglesia en Roma. Y miren, lo hacían en los tiempos más difíciles. Más o menos entre los años 60 y 70 después de Cristo. Porque cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, es en el año 67. O sea, cuando Nerón está matando a más cristianos. Entonces ellos, arriesgando su propia vida en su propia casa, a riesgo de perder sus pertenencias y su propia existencia, estaban teniendo una iglesia. En la época, pues, de la persecución más difícil, Aquila y Priscila, exponiéndose en Roma por predicar el nombre de Jesús, afrontaban ese riesgo. ¡Qué hermoso! Esa gente había agarrado la fe, pero aquí viene lo importante, como pareja. Por eso les era fácil caminar con ardor, porque cuando uno se arrima al Señor o rumbo a su conversión, y el otro se niega a caminar en ese sentido, lo que está sucediendo, que uno se convierte en enemigo del cónyuge que sí quiere caminar hacia el Señor. La palabra de Dios es clara: o estás conmigo o estás contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. A eso se refería cuando decía: yo no vine a traer la paz sino la guerra. Y va a estar el esposo contra la esposa, el hijo contra los padres contra el hijo, el hermano contra el hermano, etcétera. Es estar con el Señor o estar de enemigo del Señor. Y se constituye el cónyuge que no quiere caminar hacia el Señor en enemigo de su propio cónyuge. No hay, dice profeta, sin honor, sino dentro de los de su propia casa. Pero tiene que ver con esto, que cuando alguien se resiste a ir por los caminos del Señor, no es el Señor de su vida, sino el enemigo de las almas. Entonces hay que tener mucho cuidado, y miren qué fácil es entonces cuando ambos caminan unidos hacia el Señor. Qué bien se dan las cosas, qué bien se entienden las cosas de Dios por esas inspiraciones del Espíritu Santo, y cuántos frutos se empiezan a cosechar. Ahora, la fe que agarraron Aquila y Priscila no fue producto de algún retiro, de alguna plática que a veces a nosotros nos llena de ardor, pero por un rato. Son llamaradas, dicen, de petate, que solo dura a veces algunas semanas o hasta algunos meses. No, aquella gente se había enamorado auténticamente de Dios, y esto nos damos cuenta cuando leemos las últimas palabras que escribió San Pablo antes de morir, cuando estaba preso. Vamos leyendo la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 19. Saluda a Prisca y Aquilas y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eubulo y Pudente, y Lino y Claudia, y los hermanos todos de esta ciudad. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia permanezca con vosotros. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, esta fue la última palabra que escribió San Pablo. Pero vean cómo en este último recuerdo final de su vida empieza mandando el saludo, mencionando primero que a nadie
Aquila y a Prisca o Priscila, aquellos compañeros de la fábrica de tiendas donde lo habían acogido con generosidad, aquellos que recibieron de él la fe y que terminaron haciendo de su casa una iglesia doméstica. Doméstica porque si bien era para toda la comunidad cristiana, empezaba con ellos, con sus hijos y con sus amigos. Eran candiles en su propia casa. Aun cuando se quiere ir a realizar una actividad apostólica, si esta actividad nos aparta de los deberes de Estado y empezamos a incumplir con el esposo, con los hijos, con la esposa, con los hijos, esto nos está apartando de Dios y pretendiendo ir a Dios nos estamos alejando, porque primero hay que cumplir con las vocaciones de Estado. Aquí este matrimonio, dije, sí era candil en su casa. San Pablo tal vez los conoció jóvenes o ya ancianos, todos ellos juntos como San Pablo terminaron sus días sirviendo al Señor. O sea, desde el momento en que lo conocieron y se convirtieron, empezaron a servir al Señor. Qué hermoso pasaje este de Aquila y Priscila. Y miren, cuando un matrimonio decide servir al Señor, Dios lo reviste de un tremendo poder. Y Dios no se queda corto en su generosidad. No se deja ganar en generosidad. Cuando tú le das, Él te devuelve centuplicado. Le decía ahí San Pedro, Señor, tú lo has visto, nosotros lo hemos dejado todo. Los que lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué podemos esperar? Y dice, mira Pedro, quien haya dejado padre, madre, esposa, hijos, hacienda y aún a sí mismo, va a recibir centuplicado. Padre, madre, esposa, hijos y hacienda, y después la vida eterna. Centuplicado ya desde ahora, porque el amor ahora sí al padre, a la madre, al esposo, a los hijos, es un amor que nace de un corazón desbordado que ha encontrado al Señor. Y entonces se acabaron los egoísmos. Ese tratado del amor hermosísimo de la primera carta de Corintios, capítulo 13, en donde nos dice que el amor no es envidioso, no es jactancioso, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo espera. El que encontró al Señor está derramando esa dulzura de un amor caritativo, un amor libre de esas repercusiones humanas que terminan volviéndolo egoísta. Vamos leyendo lo que nos dice sobre esto que Dios da a los que se le manifiestan con generosidad. Vamos leyendo la segunda carta de los Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 10. Pasaba un día Eliseo por la ciudad de Sunam, y había en ella una señora de gran consideración que lo detuvo a comer. Y como pasase por allí frecuentemente, se detenía a comer en dicha casa. Y dijo la señora a su marido, advierto que este hombre que pasa con frecuencia por nuestra casa es un varón santo de Dios. Dispongamos pues para él un cuartito y pongamos en él una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando viniere a nuestra casa se recoja en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí pues vemos que Eliseo es un hombre de Dios, un profeta, que va de pueblo en pueblo y al pasar en Sunem conoció a esta mujer que viendo que él era un hombre santo, motivó a su marido para que ampliara la casa
a fin de que tuviera un lugar seguro en donde llegar. Así se hizo, y van a ver lo que nos dice el verso 11. Aquí nos damos cuenta que Eliseo no solo aceptó esta invitación, sino que se llevó a su criado. O sea que esta gente le inspiraba tanta generosidad que ha de haber pensado, bueno, pues donde come uno, comen dos. Y tan estaba en lo cierto que dice la Escritura que fueron bien acogidos por esta familia. Lo dieron como una cosa normal que el invitado llevara a otro invitado. O sea, no había tacañería, no había mezquinidad, había generosidad. Y ya dije, van a ver cómo Dios no se deja ganar. Vamos leyendo entonces 2 Reyes 4:11 al 13. En efecto, habiendo llegado cierto día, se aposentó en ese cuartito y allí reposó. Y dijo a su criado Giezi: llama a esa Sunamitis. Llamóla Giezi, y ella se presentó a Eliseo, el cual dijo a su criado: dile de mi parte, veo que nos has asistido en todo con mucho esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Tienes algún negocio sobre el cual pueda yo hablar al rey o al general del ejército? Respondió ella: yo vivo felizmente en medio de mis gentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo al ver a Eliseo que aquella mujer no quiere ni pide nada por el servicio que le presta a él y su criado, se siente inútil para poder corresponder a esta generosidad. Y luego vamos escuchando lo que le dice a su criado Eliseo y lo que su criado le responde. Vamos leyendo, Maru, el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 14. ¿Qué quiere pues? Replicó Eliseo, ¿que haga yo por ella? Respondió Giezi: no hay que preguntárselo, supuesto que no tiene hijos y que su marido es ya viejo. En consecuencia, mandó que la llamase otra vez, y venido que hubo, y parándose ante la puerta por respeto al profeta, le dijo Eliseo: el año que viene, en este tiempo y en esta misma hora, dándote Dios vida, llevarás un hijo en tus entrañas. A lo que respondió ella: no quieras, Señor mío, no quieras por tu vida, oh varón de Dios, engañar a tu sierva. Mas en efecto, la mujer concibió y parió un hijo al tiempo y a la hora misma señalada por Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí se pregunta uno, ¿quién salió ganando en este negocio? Ellos, los esposos, habían dado apoyos humanos y materiales, y a cambio recibieron la alegría de un hijo. Ya lo había dicho, Dios nunca se deja ganar. Dale al Señor los dones que Él mismo te da, y Él te va a regresar lo que más necesitas, como a la Sunamita. Acuérdense que la Sunamita dijo: no me falta nada. Y sí le faltaba. Y le faltaba algo que a lo mejor le había causado muchas lágrimas por esa vocación a la maternidad que toda mujer lleva. Le faltaba un hijo. Nosotros también tenemos una necesidad que no hemos pedido al Señor seguramente. Es el día en que se pongan de acuerdo los matrimonios y piensen qué es lo que más necesitan, y ya puestos de acuerdo, empiecen a pedir esa gracia, pues es palabra de Dios que cuando dos o más se reúnen por causa de su nombre, Él está en medio. Y por ejemplo, hablando de este programa, ahorita somos más de 2. Hay muchos cientos o miles de gentes
escuchándonos. Es el momento de ponerse de acuerdo para pedir en oración aquello que más necesitamos, aquello que por parecer difícil o muy difícil o inalcanzable, hasta dejamos de pedirlo. Recordemos que el Señor dice: quien tiene fe como un grano de mostaza, mueve montañas. Y también es palabra de Dios. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. Y ya no digo que Él, sino yo mismo se los concederé, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nos sigue incentivando a pedir. Siempre está diciendo que al que toca, se le abre. Al que pide, se le da. Y al que busca, encuentra. Dios es inmutable. Dios no tiene mudanza en su corazón. Dice: todo lo que está escrito en su palabra, hasta la última jota, tendrá cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y recuerden aquel pasaje, aquella parábola que ponía nuestro Señor para incentivarnos justamente a la oración, donde decía que habiendo recibido una persona a un visitante y no teniendo que darle, corre con el vecino y le toca con urgencia y le dice: levántate y ayúdame, dame algo para darle, algo a mi visitante que no tengo que darle de comer. Y el otro le dice: pero qué inoportuno eres, que no ves que ya estoy descansando, estaba dormido y me despertaste. Y dice nuestro Señor: sin embargo, yo les aseguro que si este solicitante inoportuno sigue tocando la puerta del vecino, va a tener que hacer que el vecino se levante, no por ganas de darle, sino para que ya no le esté dando guerra. Y miren cómo termina nuestro Señor. Dice: hagan ustedes lo mismo con mi Padre Celestial. Nos está incentivando: ustedes pidan y pidan repetidamente y llenos de fe, que a veces no por ganas de darle, sino para que ya quede cumplida esa manifestación de fe, quede pues saciada y satisfecha la necesidad que le están pidiendo. Bien, pues ahora el Señor nos quiere responder con generosidad. Se me ocurre inclusive para que en este tema catequético sobre la familia aprendamos a improvisar alguna oración, la hagamos, ya que decía que la oración es llena de poder cuando mucha gente se une para hacerlo. Dice también en una revisión que hace, creo, Santo Tomás de Aquino, dice: bueno, pues un padre se podrá negar a la solicitud que le haga un hijo, pero si muchos de sus hijos o todos sus hijos empiezan a pedirle el mismo favor, difícilmente se les va a poder negar. Entonces vamos haciendo ahorita una pequeña oración improvisada, donde cada quien, recordando esa necesidad insatisfecha y que han ocultado y callado por considerarla irresoluble, vámosela poniendo en presencia a nuestro Padre Dios y digamos: amado Padre, mira, Señor, a cada matrimonio que nos está escuchando y a los que aquí estamos también representando a nuestras diferentes familias. Tú sabes bien, Señor, qué es aquello que hemos guardado, y ahora que nos hemos puesto de acuerdo, porque somos una sola carne, tocamos tu trono de gloria
con nuestras manos y ante ti clamamos diciéndote: no te estamos buscando ni sirviendo por interés, Señor. No te habíamos pedido antes esto, pero ahora que tenemos la oportunidad, a ti clamamos, para que ya que tú conoces aquello que nos hace falta, nos lo concedas. Que nos concedas aquello que no hemos sabido pedir con nuestras palabras, pero que te pedimos ahora que interpretes nuestras lágrimas y los latidos de nuestro corazón, nuestros sentimientos y pensamientos, y aquellos deseos que a base de tanto desearlos y ver que nunca pudimos alcanzarlos, nos dejaron la convicción que deberíamos olvidar por inalcanzables y por el daño que nos hacía pensar en ellos. Pero ahora que nos dices, por medio de esta meditación que estamos haciendo en este programa, nos dijiste y nos has dicho, igual que le dijo Eliseo la tsunamita, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ya no supimos qué pedirte, pero ahora, Señor, te reservaste esta pregunta el día de hoy para nosotros, y nosotros te pedimos que nos concedas aquello que por inalcanzable terminamos ocultando en nuestro corazón. Sabemos que nos amas y tienes el poder para concedérnoslo. Por eso, llenos de confianza, ponemos nuestra necesidad en las manos de la Santísima Virgen María, para que por su intercesión nos alcance esta gracia del corazón de tu Hijo Jesús y por sus merecimientos. Gracias, Señor, y que así sea. María del Carmen, de la Colonia Independencia, pide una flor del Jardín de María para mi esposo que está enfermo de la rodilla. Mucha paciencia para mí y que lo estoy atendiendo. Bueno, pues es una cruz hermosa la que Dios nos da, no solo a los enfermos, sino también a los que lo cuidan, y no hay que rechazarla, sino cumplirla con paciencia. Hace bien en pedir esa gracia. La señora Alicia Hernández de Miraflores felicita al programa y al ingeniero, dice que acudió a Limpias y estuvo presente en una misa negra, y en su casa metieron unos huesos de un muerto. Bueno, pues entonces, y los velaron, y a raíz de que escucha Radio María ha descubierto los errores que cometió y pide ayuda, que por favor se comuniquen con ella cuando puedan. Bueno, pues yo me comunico con ella, y para empezar, qué bueno que toma conciencia de que no es camino que agrade a Dios. La señorita Luz Martín, felicidades al programa y al ingeniero Benjamín, y dice que para que no sea una llamarada de petate el amor hacia Cristo, es ser constante en la misa dominical y, claro, dice, también en la comunión. Muy bien dicho. Pues llegamos al final del programa. Vámonos despidiendo, Maru. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y yo agradeciendo a Dios como cada día el don de la vida, y a ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo, hay que trabajar en la viña del Señor, sabiendo que siempre vamos a tener ganancia. Nosotros damos limitado y finito, porque somos criaturas limitadas, hasta por razones inteligentes. Hay que servir al Señor, porque sabemos que su generosidad es grande. Que Dios los bendiga.